ciudadanos. Es para mí un gran honor, una gran satisfacción el haber presidido estos premios en su 14ª edición ya, con premiados muy importantes por su trabajo y por su trayectoria. Tal vez el término, el concepto que más y mejor sintetiza la dignidad de las personas sea el de ciudadano. Hay que recoger su significado desde Atenas, donde se crea, en Roma, el ciudadano romano, el Renacimiento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tal vez el documento de la historia para mí más importante. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y partiendo de esta trayectoria, consideramos que estos premios, que son los únicos que llevan este nombre de ciudadanos, había que recuperar y reivindicar la dignidad de las personas y el tratamiento de ciudadano. En unos momentos como los actuales de grave crisis económica, con múltiples efectos en todos los campos, no nos podemos olvidar de la dignidad de las personas, de recuperar su tratamiento como ciudadanos, con la garantía del desarrollo de sus derechos fundamentales. Y es por eso que en esta ocasión el jurado, es un jurado múltiple, un jurado que representa a sensibilidades muy diferentes, pero con personalidades importantes en el campo de la sociedad, en el campo de las instituciones también. Este año hemos querido premiar a personas, a instituciones que con su trabajo han hecho posible y hacen posible una vida mejor para las personas, en este caso de estos premios de este año de gran contenido social, de grandes necesidades, personas que están en una situación de grandes y urgentes necesidades. Todas estas instituciones, todas las personas se han hecho acreditadas a este premio prestigioso de ciudadanos, y ellos también son ya ciudadanos de honor. Termino estas palabras simplemente para señalar y agradecer el gran trabajo del organizador de estos premios desde hace 14 años, que es Víctor Jara, y siempre, yo creo que lo he hecho y también ahora, decir que necesita un apoyo. Esta asociación necesita un apoyo de la que ha carecido prácticamente siempre, excepto pequeñas excepciones, porque es una asociación ciudadana al servicio de los ciudadanos. Y decir que con estos premios y con los premiados, pues se manifiesta también en estos momentos de crisis que otra sociedad es posible. Ustedes son los ejemplos, el testimonio de que otra sociedad es posible. De una entidad que nos ayuda a otra entidad también que nos ayuda, que es en concreto Iberdrola. Así que voy a pedir a María Jesús Mapé que suba, que es la responsable de proyectos sociales de Iberdrola, para que traiga los siguientes premios. Es a la obra social de Ibercaja, lo va a decir María Teresa Fernández Fortún, que es la directora de la obra social, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque están haciendo, lógicamente, apoyando mucho socialmente, aunque sé que ahora están viendo que si se quedan solamente en la parte suya en Zaragoza, yo creo que van a seguir a nivel nacional. Esperemos además, porque estáis haciendo muchas y muy buenas cosas, con lo cual esta va a ser uno de los premios, y la otra va a ser a la Fundación Profesoría, que tú me pediste, que querías entregar el premio a la profesoría, pero yo te dije, como es un premio que son categorías social corporativa, pues ya aprovechas y se lo entregas a vosotros. En este caso lo va a recibir José Pérez Santos, que es el vicepresidente ejecutivo, y lo recibe el reconocimiento a su compromiso y apoyo en su labor educativa, en colegios públicos, en prisiones, en centros de inmigración y de servicio laboral, con el objetivo de que el ordenamiento jurídico sea percibido y recibido, lógicamente, y respetado como instrumento de convivencia práctica de todas aquellas personas que más lo necesitan y que no pueden acceder a ese tipo de justicia. Así que yo te voy a dejar con ellos y les voy a pedir que suban.
que hablar ellos, poco podemos decir nosotros. Cuando dijiste que tenía que entregar los premios de RSC, yo creo que lo que tenemos que entregar los premios son de las 3 R's: respeto, responsabilidad y reto. Respeto profundo a lo que estáis haciendo. Yo creo que todos vosotros es encomiable la labor que día a día estáis haciendo y que despierta un ejemplo para nosotros que nos hace que despierte también nuestra responsabilidad con devolver todo lo que tenemos que devolver a la sociedad. Y reto porque entiendo que los premios son un reconocimiento a lo pasado, pero ya ha pasado, tenemos que seguir mirando al futuro. Pues muchas gracias, felicidades y por ello. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por acordaros de nosotros, por este premio que recojo en nombre de todo el equipo de Ibercaja, tanto la parte financiera como la parte social, porque nosotros trabajamos todos súper unidos. Y decir que muchas gracias también por el trabajo de 14 años que lleváis realizando estos premios, porque es muy importante trabajar en positivo y poner delante de la vista de la gente, de todos los ciudadanos, ejemplos en positivo como los que estamos viendo esta tarde. La verdad es que me estáis emocionando cada uno de los que venís aquí y habláis, contáis lo que estáis haciendo, nos llegáis al fondo del corazón a todos y nos sentimos orgullosos de poder compartir con vosotros esta labor social, porque nosotros como obra social, para los que nos conocéis menos, porque estos premios al ser nacionales, nosotros nos movemos principalmente en la zona de Aragón, Rioja, Guadalajara, que ha sido la zona tradicional de Ibercaja, y luego por extensión del banco pues ya nos hemos alargado a toda España, ¿no? Hemos ampliado las fronteras, pero nuestra zona habitual de trabajo, donde allí nos conoce todo el mundo, es esa. Como caja de ahorros, que ahora después de este tsunami financiero parece que hablar de bancos y cajas es como mentar al diablo, bueno, pues yo quiero aprovechar este foro, ¿no?, para reivindicar un poco la labor que han hecho las obras sociales de las cajas de ahorros, que llevan 135 años en nuestro caso trabajando lo que ahora le llamamos RSC, pero bueno, pues esto se inventó con otro nombre, se llamaba obra social, luego apareció la RSC, la responsabilidad, que está muy bien porque amplió el compromiso social a todas las empresas en general, y decir que para nosotros en Ibercaja hablamos mucho de valores y parece que no tiene por qué la banca estar separada de la ética. Estamos pasando una crisis que ha hecho dudar de muchas cosas, pero esto hay que recuperarlo. Nosotros hablamos de cercanía, hablamos de profesionalidad, hablamos de honestidad y a lo mejor por eso pues hemos atravesado este tsunami y hemos salido reforzados, porque por suerte para nosotros y es un orgullo para nosotros poder decir que Ibercaja sigue adelante como banco y que la propiedad del banco la tiene la fundación. Por lo tanto, todo lo que se genere en esa actividad financiera se retorna a la sociedad. Ese es nuestro compromiso, un compromiso importante y que además estamos viendo cada día que los españoles son solidarios. Nosotros, por un lado, lo que hacemos es irnos adaptando a las necesidades sociales. Después de 100 y pico años, como no, vamos a ir modificando lo que hacemos, ¿no? Y en estos momentos estamos invirtiendo nuestros mayores esfuerzos en ayudar al empleo sobre todo de discapacidad, de gente en riesgo de exclusión, y estamos especializando profesionales nuestros tenemos un servicio de orientación laboral y acompañamos. Y luego también trabajamos mucho con los colegios. Nos importa muchísimo perfeccionar las habilidades de nuestros jóvenes para hacerlos más empleables en el futuro. Trabajamos mucho el espíritu emprendedor, tenemos unos programas que les invitamos a los niños a poner 3 euros cada uno, montar una cooperativa y durante el año se trabaja y luego a final de curso se vende y sacan dinero y van conociendo el ciclo del dinero. Les hablamos mucho, bueno, trabajamos también habilidades que nos parecen de gran importancia como el bilingüismo, como el hablar en público, como estas cosas que no son las habituales, pero que las necesitamos en la vida. Y por fin, otra cosa importantísima, ayudar a los que ayudan. Nosotros tenemos una línea de ayuda que lo que intentamos es colaborar con vosotros, porque hay mucha gente trabajando por los demás y nosotros nos queremos unir para ser efecto multiplicador. Y por eso tenemos, además de que hacemos muchísimas cosas en primera persona, porque tenemos 22 centros propios en los que trabajamos, mucho con mayores, hacemos como de casa de asociaciones,
pero además tenemos una convocatoria nacional de proyectos sociales a la que os invitamos a conocer, porque esto yo creo que es un buen foro para hacer nuevos conocidos, y en esta sociedad hemos pasado, y yo soy una convencida de que de la competencia hemos pasado a la cooperación, y esto es lo que tenemos que sembrar. Así que muchas gracias y un placer compartir esta jornada con vosotros.